como doctorando entonces, se centró siempre en el análisis económico de Marx. Y además en el análisis económico del capital. Es decir, que él no, por supuesto que ahora, como comentaré, sí que ha analizado otros autores que han trabajado el legado de Marx, pero Diego es digamos, bueno, es como diría un poco Carlos Rostosa, que sería uno de los fundamentalistas, se refería a los que están con el capital y la teoría económica. Ahora bien, lo ha hecho, digamos, desde mi punto de vista, es el autor que en España, en el Estado español, más ha desarrollado y más ha influido en lo que es la teoría económica de Marx, en la puesta al día, incluso a nivel de debates. Tiene una serie de libros, por ejemplo, bueno, tiene bastantes, he escrito mucho. Los libros yo los que considero, bueno, yo mismo me comentaba, una historia del pensamiento heterodoxo, del pensamiento económico heterodoxo, que es fundamental como historia del pensamiento y que muestra cómo ha hecho un repaso y conoce bien todo lo que ha sido el pensamiento económico heterodoxo, que es fundamental para también entender pues, sus filias y sus obras. Otro libro que para mí es pura teoría buena, muy buena, teoría económica, además que es una pena que digamos, las facultades económicas tengan tal catecismo fundamentalista neoliberal que no son capaces de ni siquiera contemplar otros análisis, por ejemplo, sobre la competencia. Es el libro de Competencia, Teoría y Política, y que para cualquier estudiante de económicas, leer ese libro entendería pues, muchos de los problemas que tiene la teoría económica neoclásica para poder explicar realmente lo que nunca pueden explicar bien y que es el funcionamiento real del capitalismo, ¿no? Y un último libro que quiero citar de los varios que ha escrito es un resumen del capital. Salió hace poco tiempo, hace un año, ¿no? En Editorial Maya, y es un libro que es el resumen del capital. Y yo incluso a muchos estudiantes que se me han acercado últimamente a preguntarme, ¿podemos empezar a leer el capital? Y yo digo, no. Primero leer el libro de Diego, con eso se hace una cosa, se arma uno un poco mejor desde el punto de vista de ordenar las ideas, y como él mismo dice en el prólogo de ese libro, pues intenta ser una ayuda, y no una sustitución, evidentemente, pero pues plantea una serie de temas más allá de lo que va diciendo un poquito más, que también es muy interesante. Desde este punto de vista, pues lo que hace Diego, pienso que es muy importante y es demostrar, desde su punto de vista, claro, demostrar cómo con el capital, como con Marx, se puede hacer teoría económica sobre el capitalismo al mismo nivel o superior a la teoría económica neoclásica o keynesiana. Y en este sentido, pues también se utilizan las matemáticas y estas cosas y tal. Teoría económica. Bueno, pues, no sé cuánto tiempo vas a querer hablar de todo eso para que sepa la gente. ¿Cuánto tiempo tiene para...? Hay que creer eso, hombre, 1 hora y cuarto como máximo. Bueno, muchas gracias. Simplemente una aclaración que no estoy en la Universidad de Sevilla, sigo en la Complutense, pero... sí. Pero bueno, es un error perfectamente posible. Bueno, es una pena que no nos haya quedado cuando iba a hacer algún comentario de su interpretación, pero yo creo que la línea va a ser bastante larga y por tanto no debo ocupar mucho tiempo con esta otra cosa, ¿no? Pero sí quiero dejar claro desde el principio que mi interpretación es muy diferente de la suya, en el sentido, resumiendo, de que él sí que reclama cierta vigencia, le toma una palabra y dice, más es válido en muchos aspectos, ¿no? Reclama ciertas cosas, pero si uno analiza toda la charla y todas las cosas que ha escrito y muchas veces en conversaciones particulares lo hemos comentado, ¿no? Él lo que en definitiva pide es usar más como complemento de la teoría económica, por lo menos en términos de teoría económica o quiero decir, o de la economía que se estudia en las facultades, complemento de la teoría económica que se estudia en esas mismas facultades, la dominante, la neoclásica, la keynesiana, etc. Mi planteamiento es diferente, es usar la teoría laboral del valor, que es como me gusta llamar a lo que normalmente se llama la teoría del valor trabajo,
como la base de una nueva teoría económica que, por supuesto, deberá incorporar elementos, los que sean válidos y los que aporten de los clásicos de Keynes, de los post-keynesianos o de quien sea. Pero el planteamiento es completamente distinto. No es un complemento, no es una sociología, no es una ilustración histórica, no es una crítica, no, es mucho más allá. Es reconstruir, por supuesto, uno solo no puede hacer eso, pero es incentivar a los estudiantes en particular, a cualquier persona interesada en este tema, incentivar a que tome como base de todo el análisis económico, aparte de las otras cosas para las que sirve leer a Marx, la teoría laboral del valor, porque a partir de ella se puede sacar todo. Se puede sacar una teoría de los precios, se puede sacar una teoría de la competencia, se puede sacar una teoría del comportamiento macroeconómico, etc. Lo que pasa es que no hay tiempo de verlo todo, pero sí, conscientemente me voy a pasar. Seguramente voy a hablar mucho tiempo y voy a tener que ir muy corriendo, aunque me salte algunas cosas, porque creo que por falta de costumbre, ¿no?, de los estudiantes no suelen encontrar este tipo de reflexiones. Quiero que por lo menos se les quede a muchos de ustedes o de vosotros esa duda, esa sensación de vacío, de tantas cosas como hay que estudiar y como faltan por hacer en esta propuesta alternativa, ¿no? Yo creo que se hace poco eso, por tanto hay que reivindicar estas cosas. Otra, y relacionándome con eso, ya termino antes de entrar en lo mío, hay que enfatizar las diferencias entre el pensamiento de Marx y el pensamiento de los marxistas. No porque haya muchas interpretaciones, que por supuesto las hay, y puede haber tantas interpretaciones como personas o como sujetos que interpretan, ¿no?, sino porque en general los marxistas no han tenido tiempo o no han querido de profundizar en lo que realmente escribe Marx, y enseguida se han hecho vulgarizaciones, tergiversaciones, etcétera, hasta el punto de que hoy en día se pueden llegar a malentendidos y a confusiones tremendas. Por tanto, la única manera de orientarse en ese mundo confuso es realmente leer a Marx y por tanto reclamar en primer lugar la importancia absoluta de este autor para toda la economía, no solamente para la crítica del capitalismo, para la defensa del comunismo, cosas a las que me apunto, por supuesto, sino también como una reconstrucción de la propia teoría económica que vaya más allá del autismo en la que está sumida, en el que está sumido la teoría económica que se enseña en las facultades, que aparte de la ideología que transmite, que es puro liberalismo, tanto si es liberalismo anti-intervencionista como si es liberalismo intervencionista, que además confluyen y se unen en una misma cosa cuando es necesario y el sistema lo sigue, ¿no?, como se ve en la actualidad. Pero repito que todo esto es absolutamente necesario y además nos permite entender, por ejemplo, en la situación actual, por poner solo un ejemplo, lo que hay en la izquierda y lo que hay en la izquierda marxista, pues son críticas que muchas veces pues a algunos se les da un poco la cara de vergüenza, porque o son de los malos que son los capitalistas, de los malas que son las grandes empresas, de los perversos que son los monopolios, del capital financiero como contrapuesto al capital productivo, los especuladores los malos que son, etcétera, etcétera. Cuando en Marx no hay una crítica de las personas, por supuesto, sino que es lo que le importa son las estructuras, las necesidades intrínsecas del sistema, que se manifiestan en una necesidad que se impone a todos, ¿no?, lo que decía Carlos Berzosa en este caso sí, de las criaturas, ¿no? Todo el mundo es criatura de esas leyes, y la ley fundamental de la que son ayudados, pues es esa ley del valor que hay que analizar a ver qué consigue. Bueno, el índice, por así decir, de los puntos que quiero tocar es este. En primer lugar, la teoría laboral del valor antes y después, la crítica de las otras teorías del valor, porque lo que se pretende después de hacer un parón por el papel de la demanda y el liberalismo es insistir en que más hay una demostración de la teoría laboral del valor, en el sentido de que sus argumentos demuestran por qué las otras teorías son falsas, aparte de que se puede analizar una a una y todas son lógicamente incoherentes, en todas hay algún fallo. Todas esas teorías que han salido después en gran medida tienen una explicación ideológica y cumplen un papel, pues, si no, digamos, de apoyo al capitalismo, pues por lo menos de justificación de la indiferencia ante los problemas de fondo del sistema.
Y después, como la demostración se dan dos planos, en la producción y en el mercado, puedes sacar una serie de consecuencias a partir de ambas cosas que podría ser un resumen rápido de los puntos fundamentales, de los conceptos fundamentales de Marx, desde la plusvalía o el plusvalor a la ley de la tasa descendente de ganancia, etc., ¿no? Y finalmente, por ejemplo, en el apartado 4D, pues detenerme también un poco en lo que es la concepción más abstracta, la más difícil. Fijaos que en el capítulo primero, el propio Marx dice es lo más difícil de todo, me parece lo más sencillo. Y, entre otras cosas, yo creo que la consecuencia de analizar eso a fondo es que uno de los argumentos que se ha usado en contra de la teoría de Marx, que es el argumento de que hay un error en la transformación de los valores en precios de producción y de mercado, pues es falsa, ¿no? Esa cosa que es falsa, no hay, o sea, es decir, el problema de la transformación está resuelto y sin embargo se usa continuamente como una forma de desacreditar la teoría de Marx, aparte de todas estas otros argumentos de la falta de actualidad, etc. Y que tiene que yo creo, y se verán con ejemplos, etc., que no solamente es actual, sino que es más actual cada vez, porque el capital es un modelo teórico. Por eso, por ejemplo, hay dos clases, el modelo 7 que decía Bertosa, de los análisis histórico-políticos concretos, ¿no? Y en ese modelo teórico, pues lo que tenemos son las características más intrínsecas, más perdurables del sistema, y la realidad de las economías actuales se parece cada vez más al sistema, al modelo conceptual de Marx. Por ejemplo, cada vez más la población trabajadora, los trabajadores de los países de todo el mundo y sobre todo los desarrollados, son asalariados, porque Marx, en contra de los estereotipos, el proletario es el asalariado, que tiene que vender su propio trabajo, con independencia de que gane mucho, gane poco y el resto de las condiciones de trabajo y de vida que tenga. Me voy a ir saltando cosas. Bien, la teoría laboral del valor es anterior a Marx. Marx da un giro decisivo y además hay una crítica no solo de los economistas, sino también de la economía en sí misma, pero es una cosa que no se terminó para siempre, sino que hay que seguir desarrollando. Y lo mismo que él, aparte de todo, fue un historiador del pensamiento económico, porque leyó prácticamente todo, lo sintetizó, lo asimiló, lo transformó en una teoría nueva, lo mismo hay que seguir haciendo en la actualidad. Hoy en día no podemos limitarnos a repetir lo que dice Marx, hay que estudiar a los neoclásicos, y a los neoclásicos del siglo XIX y de la primera mitad del XX, y a los actuales hay que estudiar el equilibrio general, y hay que estudiar todas las corrientes. Y hay que hacer lo mismo que hizo él, es decir, sacar lo salvable, que son algunas cosas, pero sobre todo integrarlas en un sistema de categorías diferente. Tenemos un sistema de categorías superior, es decir, lo que pensamos que a partir de la teoría laboral del valor se puede derivar todo, ¿no? Y, por supuesto, sacar de aquí y de allí. Es lo contrario que injertar elementos más o menos sueltos y particulares del pensamiento de Marx en otras teorías. Quiero transmitir este tema, ¿no? Bien, por supuesto, hay una serie de aspectos de Marx que voy a dejar de lado por falta de tiempo. Su idea de que la ciencia es al mismo tiempo proletaria, ¿no? La idea de que es ciencia al mismo tiempo política, ideología, etc. Hablaré luego de la moral. Todo eso me lo saco. Lo importante es ver que, fijaos, la teoría laboral del valor venía de muy antiguo y se había convertido en dominante pues, a finales del siglo XVIII y antes y a principios del siglo XIX, ¿no? Todo el mundo prácticamente coincidía con esa teoría y no planteaba grandes problemas. Lo que ocurre es que Marx, al insertarla en un sistema conceptual más amplio, más desarrollado, y obtener las conclusiones lógicas de todo ese sistema, una de las cuales es la teoría de la explotación, que es simplemente que reproducir lo que cuesta un obrero es solo una parte de lo que el obrero trabaja, y por tanto el resto de la jornada laboral
es una parte de su jornada que no está pagada y por tanto toda la plusvalía es trabajo no pagado de la masa de trabajadores del país, y todo el capital que es plusvalía acumulada es trabajo no pagado en el presente y en el pasado, por tanto todo el capital va a volver a ser nuestro los trabajadores porque se nos ha quitado previamente, ¿entendéis? O sea, la idea es que la teoría económica nos sirve para explicar la realidad fundamental, que es la explotación. ¿Y por qué hay que entender eso hasta el fondo de convencernos moralmente, éticamente, digo que a ese tema quiero volver, de por qué hay que recuperar lo que nos han quitado? No porque no se le pague al obrero el valor de su fuerza de trabajo. Aquí está, por supuesto, dice Marx, se le paga el valor de su fuerza de trabajo, pero precisamente con ese intercambio de equivalentes que ocurre en todo mercado, en todo intercambio mercantil, al mismo tiempo se produce la explotación. Esto no es fácil de entender. Y por tanto, aunque uno sienta, tenga la percepción de que está explotado, etcétera, etcétera, no, hay que entender objetivamente, profundamente en qué consiste la explotación, porque si no, pues lo que hay son críticas, gritos y quejas, pero hay que entenderlo mucho más profundamente para poder ir más allá. Fijaos hasta qué punto, no me resisto a adelantar alguna de las cosas en relación con lo de la moral y la ciencia, ¿no? Hasta qué punto Marx, cuando desarrolla la teoría de la explotación, dice que es algo no moral ni tiene que ver con la justicia, sino que es, dice, no, si es que explotar al obrero no es una injusticia, porque cada sistema económico tiene su propio sistema y concepto y principios de justicia, y el capitalista tiene este. Lo que ocurre con la explotación es que es una suerte para el capitalista que los obreros se dejen explotar, que no se rebelen, que no decidan terminar con la situación y que no cambien las tornas. Es una suerte, no una injusticia, ni ¿entendéis? O sea que todo eso, por tanto, no se puede prescindir de la relación entre teoría e ideología y planteamientos políticos, pero hay que darle a cada cosa su espacio. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de reacciones cuando la teoría económica se convierte en el fundamento de una teoría de la explotación que sirve a su vez de fundamento de una teoría de por qué el capitalismo se va a terminar y por qué lo que lo va a sustituir es el comunismo, que entre otras cosas tiene como base la recuperación de la propiedad y de los frutos del trabajo. Evidentemente, eso es un ataque frontal contra la burguesía y contra el sistema, y esta se defiende. Y aunque no se defienda directamente pagándole directamente a la gente para que, oye, tenéis que inventar una nueva teoría del valor, pero prácticamente los resultados se parecen algo, porque todos sabemos cómo, digamos, en la carrera universitaria, en la carrera de investigación, en la propia carrera de la vida, pues se pasa mejor o peor según que se subvencionan o no se subvenciones, se dé dinero o no se dé dinero a ciertos planteamientos. Entonces se trata de saber con quién está uno y saber qué forma de vida elige uno, ¿no? Y por supuesto, entonces las reacciones que provocó la teoría económica de Marx, la teoría del valor, pues podéis imaginar que son las más grandes que nunca ha habido, por lo menos en el terreno del pensamiento económico. Vamos a ver entonces, voy a ir por partes. Entonces, vamos a ver. Críticas de otras teorías del valor, no ya criticadas por Marx, porque son posteriores. La de la utilidad marxista, resumiendo mucho, están las teorías que se enseñan en las facultades, utilitaristas, marginalistas, en sus diferentes versiones, que también son cronológicamente esas 5, ¿no? La renuncia a cualquier teoría que es simplemente decir, bueno, en la oferta y la demanda lo explica todo, porque la teoría del valor, no hay que olvidar, es otro nombre para la teoría del precio, porque ya sabemos que va más allá, ¿no? Y entonces se renuncia a la teoría cuando se dice la oferta y la demanda lo explica todo y no hace falta ir más allá, o esa teoría, digamos, a medio camino, que habla del excedente, pero que le da miedo, no se atreven a hablar del excedente laboral y de la explotación del trabajo, o solamente en un segundo término, y entonces prefieren hablar del excedente físico. Es una idea de que bueno, lo que tenemos en un sistema físico, etc. Bueno, vamos a ver también brevemente alguna crítica de eso. Fijaos, por supuesto, estos son los propios neoclásicos los que critican la idea de la utilidad cardinal, ¿no? Lo importante es que si se elimina el supuesto de que el consumidor es un maximizador por naturaleza y además que consigue siempre maximizar, aunque se admita incluso la idea de la utilidad y aunque se admita pues, una serie de supuestos adicionales que en gran medida son absurdos,
lo único que se quiere no es que la utilidad marginal se iguale al precio, sino que la utilidad marginal debe ser superior al precio. Con lo cual lo que tenemos es que es imposible derivar una curva de demanda individual cuando tenemos infinitas curvas posibles por debajo de la curva de utilidad marginal. Como la forma de las infinitas curvas pueden ser pues eso, infinitas, y estamos hablando del consumidor 1 al consumidor 2 de base igual, etc., no hay manera de determinar una curva de demanda de mercado. Por tanto, esto no puede servir ni siquiera de base para intentar explicar el precio, cuando la demanda además no es el único factor según esta interpretación. En la versión ordinal, que aparece 15 o 20 años después, todavía en el siglo XIX, y que se usa en los libros de texto fundamentalmente, todo el aparato de las curvas de indiferencia, fijaos, se explica al revés. En vez de explicar primero la recta de balance, el efecto recta y el efecto de sustitución, cómo van a variar los precios, aumentar la cantidad consumida y todo eso, se explica primero la curva de indiferencia, la utilidad, y después se explica la recta de balance y todo eso, ¿no? Por tanto, se convence al estudiante de que hace falta la idea de la utilidad marginal y de la relación marginal de sustitución entre los bienes X y Y, etcétera, para entender el equilibrio del consumidor, el punto de su recta de balance que elige en cada caso. Nada de esto, todo eso, todo ese aparato de curvas y de utilidad marginal es algo puramente ideológico y superfluo. Lo único que hay que suponer es lo mismo que terminan suponiendo ellos, que no hay bienes bifes, porque si hay bienes bifes no hay ley de la demanda. Y si no hay bienes bifes, entonces lo que tenemos es que, como veis a la izquierda, rectas de balance a medida que va bajando el precio del bien X, se desplaza hacia la derecha y por tanto cada consumidor se va situando en puntos como el A, el B y el C, significa que a un precio más bajo de X consume una cantidad mayor de X. Es la ley de la demanda, o sea, la forma descendente de la curva de demanda, sean individuales o sean colectivas, es algo que sin graficar estaba presente en todos los economistas siempre. La ley de la demanda nadie le ha puesto nunca en duda, pero evidentemente se aprovecha todo esto para convencer al estudiante de que la idea de la utilidad marginal sirve para eso. Fijaros, esto llega hasta el punto que en 1938 Samuelson ya demuestra, con su teoría de la preferencia revelada, que no hace falta para nada la utilidad marginal. Es más, él propone desembarazarse de los vestigios de la teoría de utilidad. Fijaos, hasta qué punto es ideológica la economía, eso se llama la ciencia económica, que, bueno, se acaba de morir Samuelson, ¿no? Pues desde que escribió esto, han pasado, ¿cuánto han pasado? 72 años, o 71 años y pico, con un montón de ediciones de su manual donde sigue explicando la utilidad marginal que en el año 38 ya había dicho que no servía para nada, que era perfectamente prescindible y superfluo. ¿Por qué? Porque es ideológicamente fundamental, porque es la base de la teoría de la soberanía del consumidor, que a su vez es la base de la teoría del liberalismo económico y de la mano invisible y de que hay una democracia económica, cuando en realidad el capitalismo es absolutamente incompatible con la democracia económica. Lo que los liberales que se basan en los argumentos neoclásicos y otros quieren transmitir es lo contrario. Este es el sistema democrático por excelencia. ¿Por qué? Porque es un sistema, esa es la idea de la mano invisible, ¿no?, en el cual, sin que nadie le diga nada a la iniciativa privada, al empresario, sin que el Estado intervenga, etc., solamente buscando la maximización de la ganancia particular de cada uno, ¿no?, solo con ese mecanismo se consigue que la oferta se termine adaptando a la demanda. Si la demanda cambia y aumenta la necesidad expresada con dinero en el mercado del bien H, habrá un aumento en la oferta del bien H. Si al revés, si cambia la demanda en el sentido de que se hunde o de que los consumidores rehuyen seguir comprando el bien J, pues la oferta termina bajando y, por tanto, tenemos un sistema que aparentemente responde al consumidor y a sus necesidades. Por tanto, ese es el argumento esencial del liberalismo económico. Todo esto vamos a ver también que es absolutamente falso. Pero fijaos, ya la degeneración de los argumentos neoclásicos sobre la utilidad llegan al punto de que, como tantas veces ocurre, de que lo han invertido todo. No se trata ya de lo que se proponía en los primeros neoclásicos, de basar los precios y los valores en algo que no era el trabajo humano, sino, según esos primeros neoclásicos, la utilidad que experimentaba el consumidor, la satisfacción, el placer, etcétera, por consumir la última unidad, ¿no? Ahora es al revés. Ahora se llega a plantear, ahí tenéis
dos de los libros más clásicos, el de Arrow Hahn y el de Mascolet y compañía, ¿no? Donde la formulación es idéntica. Es decir, si hay preferencia, si el consumidor puede definir una relación de preferencia, a eso le llamamos utilidad. O sea, como veis, es una inversión asociada de los términos. O bien, como Krugman, en el manual este reciente que tiene, pues que sencillamente ya rehuyen a hablar de utilidad. Y dicen, demandas, pues parten de una tabla de demandas, un plan de demanda, la curva de demanda es la representación gráfica del plan de demanda, etcétera, etcétera. Es decir, ya rehuyen de los fundamentos de la teoría de valor. Bien, lo mismo con la oferta y la demanda. Después vamos a ver unos gráficos, pero fijaos lo que decía más sobre la oferta y la demanda, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Que la dificultad estriba en definir qué debe entenderse por coincidencia, porque cuando hay coincidencia hay equilibrio. Pero cuando hay ese equilibrio, ambas se anulan mutuamente y dejan de explicar nada. Lo importante no es decir que los precios de equilibrio existen para cualquier mercancía, lo importante es saber por qué para la mercancía A el precio de equilibrio está a 7 euros, para la B está a 7.000, para la C está a 2,5 euros, etc., ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás y qué es lo que explica que en este caso las curvas sean así, se crucen aquí, en otro así y en otro así? Bien. En cuanto a las teorías de fisicalistas del valor, fisicalistas, lo que yo decía antes, del excedente sin trabajo, pues se puede demostrar que la manera que ellos tienen de, fijaos, su argumento central se resume ahí. Es decir, los precios de producción, P, son los insumos, es decir, los insumos materiales en la matriz A, los insumos que entran en el consumo de los trabajadores en la matriz B, y multiplicados por 1 más la tasa de ganancia. Entonces se manipula esto y se queda convertido en que el precio de producción es el propio precio de producción multiplicado por MR1 menos M elevado a menos 1, que es lo que llamo N abajo. Tenemos una autoecuación en la cual la solución, con el teorema de Perron-Froebel, pues consiste en que hay al mismo tiempo la solución de esa ecuación nos da un vector propio y un autovalor. Es decir, el autovalor es la inversa de la tasa de ganancia y el vector propio es el vector de los precios de producción. Pero lo que se olvidan de decir es que estas matrices no reúnen las propiedades técnicas necesarias para que se pueda aplicar el teorema de Perron-Froebel, ¿no? Como que sean irreductibles y no negativas, etc., si no hay excedente de trabajo. Porque si no hay explotación y por tanto no se puede reproducir el trabajo con solo una fracción de lo que se trabaja, entonces no hay las condiciones para que eso sea así. Fijaos, desde Marshall, por ejemplo, se ha debatido mucho la cuestión de la simetría. Su metáfora de las tijeras es lo que decíamos antes. Es la idea de que la oferta y la demanda son las dos hojas de una tijera y entre ambas definen el precio de equilibrio. Igual que unas tijeras, no se puede decir que una de las hojas corte la tela o el papel, sino que son las dos juntas. Aquí ocurre igual. Se dice que Marshall ahí quería un poco recuperar la tradición clásica y sumarla a la tradición de los marginalistas objetivistas de unos años antes, ¿no? Pero bien, entonces esto es lo que decían. La esencia del argumento proliberal, procapitalista es esto. Vamos a ver en términos gráficos. Fijaos, la idea de la simetría de Marshall, a la que se opone la idea de la asimetría. Esta es una idea o un concepto, la palabra asimetría, que creo que se encuentra por primera vez en Rubin, un economista ruso, menchevique, que muere en los años 30 en las purgas de Stalin, ¿no? Y que creo que es el mejor continuador de la teoría del valor de Marx del siglo XX, ¿no? Después ha habido otros, por supuesto. Pero la simetría es esto, por ejemplo. Imaginad que partimos de un equilibrio como el 1 y que hay una elevación de la curva de demanda, ¿no? Hay un cambio en la demanda que se desplaza a la derecha. Transitoriamente se forma un equilibrio en el punto 2, pero como el punto 1 es un nivel de precio que permite ganar el rendimiento normal, porque recordaréis que para los neoclásicos, cuando se estudia la teoría de los costes, el coste, lo que se llama el coste medio, en realidad no coincide con la idea empresarial de costes, porque son los costes reales más un rendimiento normal, una ganancia que coincide con lo que para más es la ganancia media, ¿no? Que se considera parte de los costes. Por tanto, si se eleva el precio sin que varíen las condiciones de costes reales, lo que hay es un aumento del beneficio. En este sector X, o en el sector de que se trate,
Si el precio genera una rentabilidad por encima de la media, lo que ocurre es que se atrae a nuevo capital que busca esa rentabilidad mayor, porque el capital simplemente se desplaza buscando la máxima rentabilidad. Si se da cuenta que produciendo gafas se gana el doble, todo el capital se va a producir gafas y por tanto abren nuevas fábricas de gafas, se ponen a producir y la oferta aumenta. Por tanto, el punto 2 no dura nada. Todo esto es la cuestión de cuánto duran los ajustes, ¿no? En la teoría experimental, pero el punto 2 es transitorio porque la oferta se desplaza también a la derecha. ¿Y cuándo termina el desplazamiento de la oferta? Cuando se llega a un nuevo precio, que es el del punto 3, que va a ser el mismo precio que el punto 1, porque la rentabilidad, si no han cambiado las condiciones globales, va a exigir el mismo precio de producción y sin embargo va a suponer una cantidad mayor, Q1 en vez de Q. Por tanto, es el argumento que decíamos antes. Si la gente quiere más de esta mercancía, las empresas producen más. Esa es la mano invisible. En el fondo, la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia es algo que ya está descrito en Adam Smith, envuelto en el lenguaje filosófico moral de Adam Smith, pero también está en esa expresión técnico-económica de la igualación de la rentabilidad. Y después están Ricardo, y después están más, etc. Por tanto, aparentemente eso es un argumento a favor. Fijaos que además se le añade el siguiente. Bueno, igual que hemos visto el 1, el 2, el 3, si partiéramos de 3 y supusiéramos una caída de la demanda desde D' a D, pues entonces el recorrido sería de 3 a 4 y a 1. Se volvería finalmente al mismo precio, pero la cantidad habría pasado de Q' a Q como respuesta a que hay una demanda mayor, una demanda menor, en este caso D. ¿Qué ocurre en el caso de la oferta? En el caso de la oferta ocurre al revés. Si partimos del equilibrio 1 y se genera una sobreproducción, hay una tendencia a la oferta a superar su nivel anterior, ¿qué ocurre? Que eso hace bajar el precio, hace bajar la rentabilidad, pero ¿qué ocurre entonces? Pues que va a huir una parte del capital instalado en este sector que está ganando menos de la media y se va a dirigir hacia sectores que están ganando como mínimo la media. Fijaos que todos estos movimientos de capital con el crédito están facilitados enormemente, porque se trata simplemente, evidentemente el capital fijo no se puede mover, pero en la medida en que el crédito se ha desarrollado, y eso está analizado ya por más, no es algo que sea una novedad, ¿no? En contra de lo que decía Berzosa, el capital se estudia esto con todo detalle, ¿no? Se facilita y es una cuestión de los periodos de transición. Pero entonces al desaparecer una parte de la oferta que no produce condiciones rentables, la curva de oferta vuelve y el equilibrio vuelve a 1, por eso esas curvas de abajo, es decir, si aumenta vuelve, si baja vuelve. Por tanto, parece ser que la demanda sí produce cambios en la cantidad y que la oferta, sin embargo, no, nada más que transitoriamente. Luego, aunque defienden la simetría, oferta y demanda, como dos hojas de una misma simetría, sin embargo, en el fondo, están defendiendo la demanda. Lo que repito es la soberanía del consumidor. Si el consumidor es el soberano, entonces el soberano no es la empresa, ni es el capital. Y como el soberano y el consumidor al mismo tiempo es el ciudadano, porque como definen los neoclásicos, es el consumidor ciudadano. Es un vector, ¿no?, de elementos de factores productivos y, por tanto, es un ciudadano dotado de una dotación de distintos factores, etc., y al mismo tiempo que aparece en el mercado para consumir. Luego, todo esto es el esqueleto del argumento procapitalista. No hay que olvidar todo esto. Tenemos aquí que en realidad, si se parte de la teoría del trabajo, que todavía no está explicada, el orden que estoy siguiendo pues es un poco envolvente, por decirlo así, pero si adelanto un poco estas conclusiones de lo que vendrá después, pues fijaos, si se parte de la teoría del trabajo, lo que se llega es a la asimetría, porque la asimetría nos lleva a la conclusión última de que no es la demanda y la oferta lo que determina el precio, sino las condiciones de producción, si se quiere, las que están detrás de la curva de oferta, pero sobre todo la curva de oferta a largo plazo, que en condiciones de coste dadas es horizontal, no es como todas estas curvas que hemos visto de corto plazo, ¿no? Y detrás de esas condiciones de producción, lo que están son las condiciones de productividad de trabajo y de la técnica productiva y, por tanto, de la cantidad de trabajo que se necesita para reproducir cada tipo de mercancía. Es decir, es una legitimación y una demostración, ¿no?, de lo que es la base de nuestra teoría alternativa. Por tanto, fijaos, se pueden usar, esto es muy interesante, porque a pesar de que algunos dicen
Diego Borrell es fundamentalista, no veo Carlos Resucita, pero si llego a usar el instrumental gráfico y muchas veces matemático, geométrico, de los propios de clase, la función de producción, que no tenemos tiempo para hacer una crítica, ¿no? Las curvas de coste, la curva de coste medio, etcétera, como veis. Pero es que se puede usar todo ese instrumental, igual que las matemáticas en sí no tienen ideología. Lo que tiene ideología son los supuestos de los modelos donde se usan las matemáticas. Por tanto, hay que tener muy claras estas ideas. Si tú, por ejemplo, en vez de usar, cuando se pasa de la función de producción, tirándola convenientemente a la curva de coste variable, a la cual se suma la de coste fijo para tener la curva de coste total, ¿qué dicen ellos? Pues que el factor variable V, que está aquí escrito directamente como L, en la primera parte a la izquierda, L, que es el trabajo, el factor que se considera normalmente variable, cuando aparece la curva del coste se ha convertido en dinero, en euros. ¿Por qué? Porque el coste variable y el coste total, ¿no? El coste variable es la cantidad L de trabajo por el precio de L, que es el salario. Se supone que el precio de L es constante, para no mezclar todos los problemas, cosa lógica, ¿no? Supongamos que PL es una cantidad dada. Entonces, el coste variable es proporcional a la cantidad de trabajo, ¿no? PL se convierte en un coeficiente, entonces proporcional. Entonces, da igual poner esos euros en trabajo. Vamos a hablar, puesto que estamos hablando de teoría del trabajo, de los costes en trabajo. Por supuesto, las curvas tienen esa misma forma. Y el radiovector que se traza desde el origen y toca es tangente a un punto de la curva de coste total, lo define el coste medio, pero en trabajo. Y todo esto, además, previamente hemos dicho que es la función de producción para la escala óptima, porque hay infinitas escalas, según dicen ellos, ¿no? Entonces, elegimos la escala óptima, luego sabemos que por el punto B, en la parte de abajo de la derecha, y el punto B no solo tenemos la escala óptima de esa curva, sino que es la escala óptima, o sea, mejor dicho, no es el óptimo de explotación de esa curva, sino que es el óptimo de explotación de la escala óptima. Por tanto, por ahí pasa también el mínimo de la curva envolvente de coste medio de la rueda. Bien, por tanto, si sumamos a los costes del beneficio medio, lo que tenemos en realidad, no me puedo extender más, es que el punto B nos define el precio de producción. Son los costes de capital constante más los costes de capital variable más el beneficio medio. Y es el precio de producción el que determina el nivel de equilibrio estable en un mercado. Son la cantidad de trabajo que se requiere para reproducir en condiciones normales una mercancía, las que determinan que el precio normal de equilibrio y estable de una mercancía sea esa expresada en euros. De tal manera que si las condiciones de coste no cambian y la demanda sube, el precio sube transitoriamente, pero vuelve a bajar porque vuelve al precio de producción. Y ahora se entiende bien por qué los neoclásicos dicen que una curva horizontal que pasar, una recta horizontal que pasar por el punto 1, el punto 3, etcétera, es lo que ellos llaman la oferta a largo plazo. Cuando las condiciones de coste están dadas, entonces la oferta de plazo es horizontal. Es una manera de reconocer que efectivamente esas condiciones son las condiciones de trabajo y de producción las que determinan los precios. Esto es fundamental, esto es el contenido técnico en cuanto a teoría de los precios de la teoría que estamos hablando. Aparte que al descubrir todo esto, pues sirve para sacar la entraña del sistema, profundizar en todo el contenido. Por ejemplo, saber cómo se invierte y cómo todo aparece al revés en la teoría económica, no digamos ya en los medios de comunicación y en la ideología que se transmite, ¿no? Fijaos que eso es todo lo contrario. Si entonces tenemos aquí, fijaos, si la oferta, la parte de arriba, si la oferta se desplaza y las curvas de coste son las mismas, pues se vuelve atrás, como decían ellos. Pero si la tecnología, el progreso técnico que va de la mano del progreso científico y del progreso general, si el desarrollo económico en definitiva permite reproducir una mercancía cada vez con menos cantidad de trabajo, esa curva de coste y su envolvente correspondiente en el tiempo va variando y se va desplazando hacia abajo, normalmente también hacia la derecha. Entonces, si se dan esas condiciones, el equilibrio a la izquierda se desplazará de 1 a 2. Si la curva de oferta se desplaza, pero se desplaza como consecuencia de que los costes están bajando porque la productividad del trabajo está aumentando, el nuevo equilibrio es 2 y ya no se vuelve hacia arriba. Por tanto, como dice Rubin, que es el que Rubin critica directamente a Marx y dibuja algunas curvas de Marx y todo esto, lo explica él perfectamente, y siguiendo a Marx, no hay simetría, sino asimetría. Son las condiciones de producción y de trabajo las que explican los precios.
que es uno de los elementos, una de las tesis fundamentales de la teoría económica. Fijaos, muchos problemas que han tenido los neoclásicos es precisamente porque confunden aquí dos ejes. ¿Veis? Aquí hay tres: los costes, la cantidad, la escala, la dimensión de la empresa, que son los dos únicos que aparecen en la economía neoclásica. La economía neoclásica de este gráfico no lo ha abrido nunca jamás, porque es una economía estática. Y aquí es una economía dinámica que cuando metes el tiempo es perfectamente compatible una curva en forma de U. Fijaos, todo el debate equivocado sobre que el monopolio, sobre que si hubiera rendimientos crecientes de escala, toda la producción terminaría en monopolios en cada sector, es un error de no saber interpretar esto. Porque la curva, como función de la escala, del tamaño de la producción, es perfectamente en forma de U. Porque si no, todas las empresas tendrían un tamaño infinito. Lo que ocurre es que en el tiempo, al cambiar la técnica, cosa que no puede admitir la teoría estática neoclásica, al cambiar la técnica, los mínimos costes, el coste mínimo en cada momento va bajando. Eso se refleja en el tercer eje. Digamos que allí, en ese recuadro de la izquierda, en ese rombo de la izquierda, lo que está es la sombra que proyecta la flecha del tiempo, ¿no?, que va uniendo los puntos mínimos, los óptimos de explotación de las escalas óptimas, que corresponde a cada tecnología. La tecnología T1, T2, T3 se puede suponer que son sucesivas en el tiempo, que es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y por tanto, el mínimo va bajando, en términos de... Y fijaos, esto es muy importante, como veremos, porque si baja el valor, como consecuencia de una cantidad menor de trabajo, baja el valor de cualquier cesta de mercancías, incluida la cesta que sirve para reproducir al obrero. Esa es la base de la depauperación, es decir, del aumento de la tasa de productividad. Bueno, veremoslo. Fijaos, se debate, el propio Heinrich, el libro que ha citado Carlos Berzosa, que estará en Madrid, por cierto, la semana que viene, en un debate allí en la Facultad de Filosofía, de varios días, un congreso sobre Marx, que va a ser muy interesante, pues es partidario de la idea de que Marx no necesita demostrar, esa que no es la idea de demostrar la teoría laboral del valor, ¿no? Cita un párrafo ahí de una carta de Marx a Kugelmann, etc. Y ahí lo tenéis. Pero eso no elimina la idea que yo voy a defender aquí, ¿no? Porque evidentemente hasta un niño sabe eso que dice ahí, pero la teoría del valor del trabajo es mucho más. Y eso por una parte, es mucho más, como vamos a ver. Por otra parte, no hay que olvidar lo que decía Einstein, ¿no?, que me parece una regla metodológica importante. Bueno, incluso aunque Marx hubiera dicho eso, lo que en la práctica hizo no fue eso, fue demostrarlo. ¿Cómo intento argumentar mi propia tesis? Pues dividiendo la demostración en dos partes. Para mí, Marx demuestra que ahora el trabajo, en mi opinión, quiero decir, primero fijándose en lo que ocurre en la producción y en segundo lugar, estudiando, analizando lo que ocurre en el mercado. O sea, aparte de la realidad, dice, si miramos la realidad dentro de la empresa, ¿qué ocurre en la producción? Bueno, fijaos, lo de arriba es bien conocido, es un esquema que aparece varias veces en el Capital. El dinero es el ciclo del capital, es el esquema básico, puede ser de una empresa, de un sector o de la economía en su conjunto. El dinero, que es el capital inicial, compra M, mercancías que son medios de producción y fuerza de trabajo. Ambos tipos de mercancías se combinan en el proceso de producción de otra mercancía que es M', que al venderse en el mercado se vuelve a convertir en dinero. Una parte de la diferencia entre D' y D, que es el excedente o la plusvalía, una parte de esa plusvalía se reinvierte y se acumula en el ciclo siguiente a la D que había al principio, de tal manera que el capital inicial va aumentando en el tiempo y los resultados también van aumentando en el tiempo. Bien, en términos de la categoría de Marx, hemos dicho que el dinero es capital, ¿no? Fijaos, previamente, no tiene sentido, vas a analizar este esquema en relación con otro, es decir, cuando antes del capitalismo existía M, ¿no? Una mercancía se cambia por dinero porque el dinero se usa para comprar otra mercancía. Pero lo que convierte al dinero en capital es que se usa de esa otra forma. Se usa como dinero para comprar mercancía y después de transformarla, convertirla en más dinero. Porque lo que justifica el proceso anterior, M es que la primera M y la segunda M son heterogéneas, son diferentes. Nadie que tiene una mercancía la cambia por dinero para volver a comprar la misma mercancía. Tiene la mercancía A y va buscando la B.
Pero el dinero es la mercancía perfecta, es la riqueza abstracta. Es un euro, es exactamente igual que cualquier otro euro. Por tanto, no tiene sentido empezar con D para terminar con D. Y entre medias correr el riesgo de quebrar, entre otras cosas, ¿no? Luego, al final, la cantidad de dinero tiene que ser mayor. Esa valorización, ese aumento buscado del valor que se pone en circulación al principio, es el objetivo de toda la producción capitalista. De tal manera que el proceso de producción, como algo físico y técnico, es un simple medio. Da igual lo que se produzca, lo importante es ganar dinero, ¿no? Pues bien, si D' tiene que ser mayor que D, esto tiene muchas consecuencias, es importante detenerse en esto. Fijaos, por una parte, como hemos dicho antes, más demuestra la explotación del trabajo, pero sin negar nunca que en el mercado lo que domina son los intercambios de equivalentes. Si alguien da una mercancía y recibe al cambio de otra mercancía, por regla general es que vale lo mismo. Si alguien paga 80 euros por algo, es porque ese algo vale 80 euros. Puede haber excepciones, pero la norma es esa. O sea, este es el supuesto que han supuesto siempre los economistas, ¿no? Por tanto, si con dinero se compra M, ¿no?, ya sean máquinas, materias primas, servicios y FT, que son fuerza de trabajo, se paga su valor, se paga el equivalente de esas mercancías. Al final, cuando se tiene M' ya producida y se vende en el mercado, se cambia también por un dinero que es equivalente. Luego, si D' es mayor que D, y tiene que serlo obligatoriamente para que tenga sentido esa operación, M', que es igual que D', tiene que ser mayor que M, que es igual que D. Pero entre M y M' solo hay P. Luego, el incremento de valor tiene que haberse producido en la producción, no en el intercambio. Y en la producción, ¿qué es lo que hay? Dice más, veamos qué ocurre en la producción. En la producción, a pesar de las infinitas formas que pueda adoptar los distintos procesos concretos, etc., siempre se pueden resumir en lo mismo. Hay medios de producción, hay una fuerza de trabajo que es la de los trabajadores y hay un proceso de trabajo. Más empieza explicando en el capital que el valor de uso es un prerequisito, un presupuesto del valor. Si algo que se produce no tiene ninguna utilidad, no tendrá valor. Ese trabajo habrá sido inútil, ¿no? Bien, pero ¿cuándo desaparece el valor? Cuando se consume el valor de uso. Da igual que sea con consumo final del consumidor final, de la economía doméstica, o que sea consumo productivo en el interior de una empresa. Por ejemplo, si la materia prima que se usó, el plástico en bruto que se usó para hacer esta mesa, desaparece al irse incorporando a la forma mesa, el valor de la materia prima ha desaparecido cuando ha desaparecido la materia prima. Ahora ese valor se habrá integrado en el valor de la mesa. Y lo mismo, solo que por partes, con el valor de la máquina, que dura a lo mejor 1000 procesos o lo que sea, ¿no? Es decir, se transmite. Pero, fijaos, si hemos dicho que en el proceso de producción solo hay tres cosas, los medios de producción desaparecen y transmiten su valor al producto, a la nueva mercancía producida. La fuerza de trabajo es un valor de uso que no desaparece, porque este obrero termina su jornada, se va a descansar y mañana está en condiciones de reproducir y tiene la misma capacidad. Cuando llega la jubilación habrá otro, demográficamente esto es así, que lo sustituya, ¿no? Por tanto, ese valor de uso no desaparece, luego no se consume, luego no transmite ningún valor. Por tanto, si no crea valor nuevo la fuerza de trabajo ni el medio de producción, solo puede crearlo el proceso de trabajo mismo. ¿Y en qué cuantía? Pues en proporción a la duración del proceso de trabajo, a igualdad de productividad y de intensidad del trabajo. Es una deducción, es desde mi punto de vista una demostración, es una conclusión lógica de todo lo que ha definido más en los capítulos anteriores. Fijaos, que complementa todo lo que hemos dicho sobre las otras teorías del valor, ¿no? Por tanto, tenemos abajo las categorías que, por eso él llama al dinero el dinero que se invierte en comprar medios de producción le llama C, capital constante, porque te gastas 80 y esos 80 reaparecen en el producto. Pero el dinero que se gasta en comprar obreros es V, el capital variable, porque se le paga el valor de la fuerza de trabajo al obrero, pero el valor que crea el obrero es mayor. Fijaos, es muy importante estar en la clave y mucha gente no lo entiende, incluso si ha estudiado o se lo olvida, ¿no? El obrero trabaja 8 horas y crea, por tanto, en un proceso de trabajo de 8 horas, valor de 8 horas. El valor se mide, en principio, su medida intrínseca son
es el trabajo y se mide en horas, ¿no? En unidades de tiempo. Después tiene una presión monetaria. Luego crea 8 horas, pero el trabajador consume una cantidad de bienes y de servicios y de medios de consumo que se reproduce en una cantidad de trabajo, en una cantidad de tiempo de trabajo inferior, a lo mejor en 4 horas. Dicho de otra manera, imaginaos que hay 20 millones de personas en un país trabajando. Cada una trabaja 2.000 horas al año. Pues 20 horas por 2.000 son 40.000 millones de horas. Ese es el valor que se ha producido en esta economía en un año. 40.000 millones de horas. Pero para producir la parte del producto que consumen, a lo mejor se requieren 15.000 millones en vez de 40.000 millones. O 25.000 millones. Por tanto, se le paga al obrero su valor, que es su coste de reproducción en términos de trabajo. Pero el trabajador trabaja más, en gran medida porque no es consciente, en gran medida porque está obligado. Es el esclavo moderno, el asalariado es el esclavo moderno, es decir, el hambre lo obliga, es decir, la ausencia de alternativas lo obliga a elegir la única opción. Es decir, en realidad no tiene libertad, pero formalmente sí, porque firma un contrato con el empresario, ¿no? Donde las dos partes formalmente son iguales. Pero, claro, ¿hasta qué punto hay libertad si uno se ve obligado como medio de supervivencia a comportarse de esa manera? Pues dice más, para poder vivir el trabajador, el asalariado, se tiene que someter a la explotación. Por tanto, mientras sea inconsciente, mientras no quiera poner fin a este orden de cosas, pues es inevitable que sea explotado. Y todo lo que trabaja por encima de lo que es necesario para reproducir. Fijaos que no estamos hablando de una reproducción directa con lo que el propio obrero produce, porque entran muchas cosas producidas por todo. Estamos hablando de la escala social, ¿no? Luego, mientras esto sea así, el sistema se va a reproducir sobre esa base, etc. Por tanto, el valor de cualquier mercancía se compone de 3 elementos. Los materiales, la energía, los servicios y todos los insumos que entran y que es C, capital constante, por ejemplo, hasta aquí. El capital pagado proporcionalmente a los trabajadores que han participado en la producción, hasta aquí. Y el resto es PV, es el plusvalor, es el origen de la diferencia entre D' y D. Ese plusvalor es la parte de la jornada, que era todo esto, que no se ha pagado, porque solo se ha pagado esto, se ha pagado el valor de la fuerza de trabajo. Pero el resto lo cede gratuitamente, no es pagado por el capitalista. Y esa es la base, la fuente del capital. Todo el capital es el producto de esto. Y todo el capital solo se puede conservar explotando a más obreros en el futuro. Es decir, si se detiene esa circulación, si la plusvalía se obtiene, pero no se reinvierte, si no se vuelve a introducir en la circulación para comprar nuevas mercancías, fuerza de trabajo, medios de producción y seguir produciendo más plusvalor, como cualquier valor de uso se consume. Cualquier cantidad de dinero, si no se usa para explotar trabajo nuevo, para vampirizar trabajo nuevo, como dice Marx, ¿no? Con ese símil en una ocasión, pues si no se usa para eso, se consume, porque hay que sobrevivir, y que tenga ese dinero, lo gasta y desaparece. La única manera de que se reproduzca el valor es acumulando. Y por eso, una de las leyes de movimiento de este sistema es, evidentemente, acumular y acumular cada vez más deprisa. ¿Cuál es la demostración del mercado? Fijaos, es igual de sutil si queréis, pero igual de evidente desde mi punto de vista. Fijaos, dice, si miramos el mercado, vamos a pelear con la ecuación 1. ¿Qué ocurre en el mercado? Que hay Z mercancías y que hay Z precios normales de esas mercancías. Eso está ahí, viene dado por el mercado. Si vamos a comprar un coche tipo tal, vale tanto, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, multiplicando determinada cantidad de la mercancía que elijamos, por ejemplo de determinada cantidad por su precio, nos da una suma monetaria a la cual podemos igualar cualquier otro producto de la mercancía que sea por otra cierta cantidad. Elijamos, por ejemplo, el PIB, Y en euros, para que se vea que es una cantidad monetaria, ¿no? Si supongamos que en España es 1 billón de euros, pues 1 billón de euros y Q sub A son ordenadores de 200 euros, pues se multiplica por la cantidad correspondiente y da 1 billón de euros. Y así ocurre con todas las mercancías. Segunda ecuación, LH. LH son las horas que trabaja la sociedad en su conjunto en un año. Se mide en horas y se mide, como hemos dicho antes, 40.000 millones, por ejemplo, ¿no? Bien,
Pues en cada mercancía, sea un bien o sea un servicio, sin excepción, entra trabajo. Pues se puede igualar cualquier mercancía por la cantidad de trabajo que ha entrado en ella, es decir, mejor dicho, sabiendo el trabajo que entra en cualquier mercancía, se pueden obtener cuáles son las cantidades de la mercancía A, de la mercancía B, de la mercancía Z, que llamo Q' para distinguirlas de las cantidades de la primera ecuación, que multiplicadas por las L nos da esa cantidad de trabajo total del país, ¿no? De la sociedad. Bien. Tercera ecuación. ¿Qué otra propiedad podemos poner que multiplicada por la cantidad que queramos de cada mercancía hagamos igual a la suma total de propiedad o de cosas que queramos? Contestación, ninguna otra. No hay nada, no hay absolutamente nada, ninguna cosa, ni ninguna propiedad, ni ninguna cosa que esté presente en todas las mercancías. Esto es mucho más evidente hoy que en época de Marx, porque hoy en día sabemos que los servicios que son el 2/3 de la producción, y los servicios, muchos de los servicios evidentemente no consumen ni siquiera indirectamente, pero sobre todo directamente los otros tipos de insumos que a veces los teóricos excedentistas, los de la producción física, dicen que pueden hacer el papel del trabajo, porque según ellos se puede calcular el valor trigo, el valor energía y el valor lo que sea de cualquier mercancía, porque formalmente, matemáticamente es posible hacerlo. Pero lo que ellos dicen que es posible hacer es calcular la cantidad de trigo que directa o indirectamente entra en esta botella. Uno puede decir, pero esto es absurdo, para producir agua no entra trigo ninguno. Dicen, ojo, los trabajadores que estaban en la fábrica habían comido pan por la mañana y ese pan llevaba trigo. Estamos diciendo trigo directa o indirectamente. Con las tablas imputadas y la álgebra matricial se puede calcular el trigo directa o indirectamente. Pero no hay ninguna propiedad que entre directamente en todas las los trabajos. Luego, es imposible determinar, además tiene que ser una propiedad cuantificable, porque si no, no podríamos escribir la cantidad. U sub A, U sub B, U sub Z, no solo tienen que decirse en qué consisten, sino que tienen que ser cuantificables, porque si no, no se puede multiplicar y dar otra cantidad cuantificable. Por tanto, hay una correspondencia entre precios mercantiles y cantidades de trabajo, pero no hay ninguna otra cosa que pueda señalar ese papel. Fijaos, entonces el problema de la teoría del valor en cuanto a su dimensión de precios deriva de aquí y consiste en eso, porque si a partir de si mezclamos o comparamos las ecuaciones 1 o 2, dividiendo 1 por 2, vemos que cogemos cualquier mercancía, por ejemplo la A, tenemos U sub A PA partido por U sub A' LA' sería I partido por L, ¿no? A partir de ahí, de lo que se trata, resumiendo, es de encontrar las Q asterisco, que son los coeficientes distintos de 1 o distintos de una proporción constante que hay entre las cantidades de trabajo y los precios monetarios. Fijaos que en realidad 1 debería ser las Q sub 0, no las Q asterisco, porque está multiplicado por E mayúscula, que es lo que se llama la expresión monetaria del tiempo de trabajo a escala social. Es decir, que lo que hay que explicar en el proyecto de la teoría de los precios son los factores determinantes del valor de los Q sub 0 y de los Q asterisco. Y Marx hace esa explicación, pero la hace por pasos. No sé si viene aquí. No viene aquí. Da una serie de pasos en el Capital. Lo que quiere explicar, una vez demostrado, según mi punto de vista, por esta segunda vía también, que solamente puede ser el trabajo que ocupe este papel, ¿no? En el análisis económico, se trataría de saber cuáles son los Q asterisco en particular. Bien, pues para eso, primero, hay que descartar las mercancías que no son normales, porque se trata de una teoría del valor de los bienes reproducibles en condiciones normales, o sea, en condiciones industriales. No se trata de saber, primero, no se trata de una transacción individual, sino de las transacciones normales, y no se trata de los bienes raros de una botella de Burdeos de 1815 ni de un Picasso. Se trata de ver las mercancías corrientes que tenemos aquí, cuál es el valor normal, por qué se explica. En segundo lugar, hay que analizar el valor en el sitio de producción, en la empresa. Muchos ejemplos que se ponen del trabajador están mal puestos. La unidad productiva debería tomarse como la empresa, porque hoy en día cada vez el trabajo es menos de un... Eso era la época del artesano. En la época de la fábrica, en la época del sistema automático de máquinas, que es como llama Marx a la producción capitalista, a lo que llama la gran industria, es el trabajador colectivo. Por tanto,
hay que explicar el valor tal y como se forma dentro de la empresa, sin competencia. Es decir, en cuanto que resulta de la relación entre el capital que explota y el trabajo que es explotado. De ahí surge un valor que, como diríamos antes, C más V, ¿no? C más V más PV. En el tercer paso hay que tener en cuenta la competencia de esa empresa con las demás empresas del sector, lo que se llama la competencia intrasectorial. No todas tienen la misma técnica productiva, no todas tienen las mismas curvas de coste, no todas tienen, por tanto, el mismo precio individual. Luego se forma un precio que puede coincidir con el más bajo, con el más alto o con un nivel intermedio, dependiendo de las circunstancias. Todo eso está analizado en el capital, en el libro tercero en particular, ¿no? Una vez que se pasa de ahí, está la competencia intersectorial entre los que producen coches y los que producen cualquier otra cosa, que se manifiesta en la igualación de la rentabilidad media del sector. Porque si se gana mucho produciendo tizas o produciendo maquinitas de esas, todos los capitalistas se van a ir a producir esas y por tanto van a eliminar el exceso de precio y de ganancia. Es decir, la mano invisible. Y por último, cuando tenemos el conjunto de la economía, existe también lo que se llama el valor de uso a escala social. Igual que decíamos que si yo me pongo a hacer cosas inútiles no las puedo vender porque no tiene valor, la sociedad en su conjunto también se tiene que someter a ese límite. Si se produce coches de más, botellas de más, pues no se venden. Y cuando hay un exceso de oferta para un precio de salida, lo que hay es una tendencia a la baja del precio. Por tanto, el precio efectivo de mercado estará por debajo del precio normal, del precio de equilibrio, del precio regulador, que es el precio de producción. Por tanto, todo esto, como comprenderéis, lleva un montón de páginas, un montón de análisis, un montón, ¿entendéis? Y hay que irlo estudiando, y hoy en día no se puede estudiar si no se compara con las teorías del precio neoclásicas, etcétera, etcétera. Lo mismo a nivel macroeconómico. Y claro, a partir de todas las consecuencias de estas dos demostraciones, lo he hecho de esta manera un poco, pues son muchísimas, ¿no? Fijaos, esto de el valor de la fuerza de trabajo se determina como cualquier otra mercancía, estos nuevos más. Los clásicos había una confusión entre el trabajo y el valor de la fuerza de trabajo. Pero dice más, confundir el trabajo con la fuerza de trabajo es como confundir la capacidad de digerir con la digestión. Yo puedo tener un estómago perfectamente sano y si no como lo digiero. Yo puedo tener una fuerza de trabajo absolutamente positiva, buena, desarrollada en él, y si no tengo trabajo, no trabajo. Por tanto, no se puede confundir. El trabajo dura 8 horas, pero a lo mejor mi salario se reproduce con 4, con 3, con 5. ¿No? Fijaos que lo que se trata es de una fracción. Y el aumento de la productividad, fijaos, cuando dinamizamos esto, la cosa es todavía más clara. Porque al aumentar la técnica, al mejorar la productividad, si esto consume 5 minutos, el año que viene a lo mejor son 4,5. Su expresión monetaria será una cantidad de euros inferior. Hay una cosa que impide ver esto con toda claridad en muchas ocasiones, que es cuando hay inflación. Es un fenómeno diferente, que se hay que analizar en otro momento. Pero ahora que estamos en inflación prácticamente cero, en los últimos tiempos, se ve muy claramente que los precios bajan, no en todos los sectores al mismo ritmo, porque depende del ritmo del progreso técnico en cada sector, ¿no? Como consecuencia de esto, de que cada vez se consiguen avances en la productividad. Entonces, fijaos, si en general se abaratan las mercancías, reproducir una cesta supone que la gente considera lo normal y lo habitual y el propio valor de la fuerza de trabajo lo que viene consumiendo en los últimos tiempos, o lo que consumió el año pasado, ¿no? Reproducir eso cuesta cada vez menos. Luego, la tendencia inmanente del capitalismo es abaratar el valor de la fuerza de trabajo. Los obreros a veces estarán en condiciones de oponerse a eso y resistir, pero muchas otras veces no están en condiciones, sobre todo en época de crisis y aumenta el desempleo, porque entre ellos tienen que competir. La competencia surge entre las empresas, pero se generaliza en este sistema todo, a los propios obreros, cuando están trabajando, a los trabajadores con los parados, a los nacionales con los emigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? También en las administraciones tienen que competir para que la empresa multinacional se instale aquí y dice no, yo te doy más ventajas que la otra y encima te quito la seguridad social, cuando voy allí. La competencia, es decir, nos hemos convertido todos en mercaderes. Ese es el problema. Por eso la solución, cuando más apunta a soluciones, dice, no, es ser consciente de que el problema es ser asalariado. Hay que terminar con el sistema de trabajo asalariado. No necesitamos, por supuesto, capitalistas, aunque la izquierda más se tira toda su vida criticando a la izquierda y a los socialistas. Incluso él, en una cita que tengo por ahí, dice, criticamos más a los pseudosocialistas y socialistas que a los otros, porque están más cercanos y son los que más daño hacen. Y yo os he dicho muchas veces a Carlos Berzosa, que es amigo y
y lo sabe perfectamente, pero hace mucho daño, porque transmite una idea que en el fondo es conformista, porque cada vez hay que ir un poco más a más, y hacer un poco crítica a los economistas de la facultad. Pues no, hay que ir mucho más allá, ¿no? Entonces, no se trata de mejorar las condiciones del trabajo, no se trata de tener un salario real mayor, se trata de terminar con el trabajo salarial. No necesitamos, como en el socialismo burgués, que dicen más en el manifiesto comunista, ¿no? Y lo identifican con Proudhon, dicen, no se trata de... el lema del socialismo burgués es los capitalistas son capitalistas en beneficio de la clase obrera. Un poco el argumento de los gobiernos, ¿no? Los capitalistas tienen que ganar dinero porque tienen que invertir, porque tienen que dar empleo y por tanto tienen que permitir que la gente gane dinero. Sí que no lo necesitamos. Marx dice, vamos a ver, igual que los terratenientes no tienen nada que ver con la producción, simplemente se llevan una renta porque están en condiciones de exigirlo en este sistema, desaparecen los terratenientes y seguir produciendo igual, o el capitalista igual, pasa igual. Lo que ocurre es que la gente confunde lo que es un ejecutivo, es decir, la gente que está en la pirámide, en la pirámide del trabajo colectivo dentro de una empresa, con lo que es el propietario. Si el propietario puede estar ahora mismo en las Seychelles o puede ser un niño de 2 meses, el propietario de una fortuna de 1.000 millones de euros. Y está ganando dinero, está ganando renta por su futuro etcétera. Y tiene nada que ver con la producción. Y Botín, se decía, ¿cómo que la herencia? Botín, lo que hay que hacer es decirle, oye usted sabe dónde tiene ese capital, pues algún día va a ser nuestro. Bueno, pues vamos, lo vamos a quitar. Entonces, claro, si tú comes claro, vamos a ver, es que la gente no está acostumbrada a oír esto. Si vosotros queréis seguir siendo explotados y que Botín encima tenga la suerte de que nos quedemos callados, pues entonces lo correcto es esto y hacer lo que dice Carlos Berzosa y lo que dice la izquierda en general. Sucede una crisis como esta y ¿qué dice la izquierda? Pues bien la derecha. Y habría hecho lo mismo, no solo el PSOE, Izquierda Unida igual, porque no tiene un discurso alternativo. Es decir, o sea, hay que saber las cosas, porque no se trata ya de reformas. Las reformas son posibles en una perspectiva revolucionaria. Cuando tú quieres cambiar, si tú eres un crítico, tienes que cambiar. Y no se puede cambiar de golpe porque no hay condiciones, pues entonces, en un momento determinado se tiene que hacer una reforma. Ahora, lo que no se puede hacer es una reforma, solamente pedir reforma y decir que está criticando el sistema. Bien, fijaos, si el capitalista es superfluo, el proletario se acerca cada vez más al ciudadano. Hoy en día, un médico, un profesor, etcétera, prácticamente cobra lo que un trabajador medio un poco más. Hace 100 años cobraba 5, 6, 10 veces más. Es decir, ¿por qué? Porque se proletariza todo. En el Capital más habla de la proletarización de los ejecutivos, de las empresas, y que estaban en el desempleo. O sea, que tampoco es un proceso nuevo, ¿no? Mucha gente cree que hay cosas nuevas porque no las ha leído en el Capital o simplemente no ha pensado que había en aquella época, ¿no? Claro, esta es la cita que os decía. La circunstancia de que el mantenimiento diario de la fuerza de trabajo solo cueste media jornada laboral, pese a que la fuerza de trabajo pueda operar o trabajar durante un día entero, y el hecho, por ende, de que el valor creado por el uso de aquella durante un día sea 2 veces mayor que el valor diario de la misma, constituye una suerte extraordinaria para el comprador de la fuerza de trabajo, que es el capitalismo, pero en absoluto una injusticia en perjuicio del vendedor. Eso está en el volumen 1 del Capital, en la página 285 de la edición del siglo XX. Nada más. Luego si quieres. Bien, tendencias. A ver, las típicas tendencias que los mitos y las cosas que circulan por ahí no quieren ver. Pues la polarización, la desaparición relativa, etcétera. Vamos por orden y vamos a ver algunos datos. Esos son datos de la Organización Internacional del Trabajo de hace un año y pico. Se refiere a la parte asalariada de la población trabajadora en todos esos países y bloques de países en el mundo en el 96 y en el 2006. Fijaos, la media mundial está en el 40 y tantos %. En el mundo solo el 40 y tantos % de trabajadores son asalariados. Los países desarrollados del 80 y tantos y siguen creciendo. ¿Veis ahí? Está por bloques de países, están los asalariados, los empleadores, los capitalistas, los autónomos y los ayudas familiares que dice la EPA, ¿no? Fijaos que esto son 10 años recientes, pero el proceso es desde la época de más o antes. Ahí tenéis a uno de los sociólogos más conocidos, ¿no? Que decía en ese libro que a principios del siglo XIX
La clase media de los empresarios autoempleados eran 4/5. Después ha ido bajando, y dice que en el año 40, como mucho el 20%. Hoy sabemos que los autónomos, pues en España no llegan al 8% o al 10%, y en otros sitios del 5, el 4%. Efectivamente desaparecen los trabajadores autónomos y los pequeños empresarios, que además no hay que confundir un pequeño empresario con un capitalista. Además, no tengo por ahí, pero cuando se dice hay 1 millón de empresas o lo que sea, más del 50% no tiene ningún trabajador, y otro tercio adicional, o un 40, un 30, solo tiene 1 o 2. Eso no son empresas capitalistas, porque son empresas donde el empresario es el mismo tipo de trabajador. El capitalista, como concepto, es el que puede vivir de la renta de la explotación. Por tanto, los explotadores son muy pocos, ¿no? Los grandes, no empezado de... no sé cuánto llevo, parece que no estoy pagando mucho, pero ¿cuánto llevo? ¿1 hora? Bien, bien. Fijaos, la composición de la población activa de España. El proletariado son los asalariados más los parados. Ha pasado del 50 y poco por ciento en el 54 al 80 y tanto por ciento, y sigue subiendo. Los autónomos, contando a los ayudas familiares, han bajado de esa manera. Los capitalistas, muy pocos, ya han subido en los últimos tiempos, porque hasta una persona que vende castañas o hasta que vende un vendedor ambulant, se dice que es un empleador sin establecimiento, y se lo considera en la EPA muchas veces como capitalista, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Fijaos, ese es el dato recogido por el país en el año 2000. 54,6% de las empresas no contaban con ningún asalariado, y el 25,7% con 1 o 2. Bien, la explotación. Fijaos, hemos dicho que esto era C, esto V y esto PV. La tasa de explotación es PV comparado con V. O sea, si esta es la jornada de trabajo, la superficie de la mesa es el valor que se crea, el valor nuevo, la parte pagada es el salario, la parte impagada es el plusvalor. Dividiendo el plusvalor por el capital variable, es decir, por el salario, tenemos la tasa de plusvalor. Pues Marx no dice solamente que hay explotación, sino que la explotación será mayor medida de esta manera. O sea, de la jornada laboral media, un porcentaje creciente es trabajo no pagado y un porcentaje menguante es trabajo pagado. Aquí se ve que con grandes fluctuaciones, porque evidentemente hay que tener en cuenta, cuando se analiza una economía concreta, un montón de circunstancias, la tendencia es al alza. Fijaos, por tanto, bueno, no me voy a detener en todas las cosas, que hay muchísimas. Se ve aquí, por ejemplo, la azul es la parte de los años 50 y 60 hasta principios de los 70. Ahí, como consecuencia de que la duración de la acumulación de los años 60 y 70 era ya muy larga, entonces había escasez de mano de obra, los salarios subían por encima de la productividad en algunos años, pues la tasa de explotación baja al final. Y cuando pega un salto es a partir del 80. Y a partir del 80 hasta el 2000, y no digamos en la última década, pues salta mucho más, ¿no? Sí. Sin embargo, el salario real se ha estancado desde finales de los 70. Y ha habido ahí un ciclo, y en los últimos años que faltan ahí, en la última década, han bajado de media, ¿no? Fijaos que hay que ver el salario real del trabajador a la misma edad, porque si uno va en su vida laboral mejorando de puesto, evidentemente el salario real de la misma persona a lo largo del tiempo puede subir. Pero hoy en día el trabajador de 20 años, de 30 años, gana mucho menos, gana menos que hace en otra época. Y está en condiciones peores, ¿no? Y lamentablemente, porque las condiciones son así, ¿no? Fijaos, en contra de lo que dicen, por ejemplo, mucha gente, el salario real integra al trabajador del capitalismo, porque le permite comprar más cosas. El salario relativo, que es casi la inversa de la plusvalía, ¿no? Es decir, de la tasa de plusvalía, quiero decir, el salario relativo es la parte de la jornada pagada, disminuye, y eso crea, digamos lo contrario, crea rebelión, crea oposición, crea una fuerza antisistema, ¿no? Por parte de los trabajadores, que ven cómo ellos se distancian cada vez más de los propietarios, ¿no? La brecha social se sigue abriendo, ¿no? Por tanto, pero hay que tener en cuenta para analizar cualquier país las dos cosas. Sin embargo, fijaos, cuando la acumulación va bien, en los años 50, 60, hasta que llega la crisis de los 70, el salario real se triplica. Fijaos, en España se triplica del 54 al 75, 76. Vosotros sabéis lo que es que un trabajador en 20 años
puede comprar el triple de cosas. No lo podéis saber porque sois muy jóvenes. Hoy en día podéis comprar menos que hace 30 años, 20 años. ¿Entendés? Era una situación completamente distinta. ¿Y eso se debe a la política? No, se debe a las leyes de la acumulación de capital que derivan de la ley del valor. No me puedo parar, ¿no? Fijaos, la parte de los salarios en el valor añadido en todos los países a la baja, hasta el 2006, en los últimos tiempos, que ya es increíble. Fijaos, la parte salarial. Europa, Estados Unidos. Otra cosa, la depauperación. Fijaos, esto es importante, es un elemento adicional. El salario relativo, que es la parte del salario en la jornada, bueno, oscila un poco y termina bajando. Pero la proletarización, es decir, el número de asalariados como proporción de la población activa, ha aumentado de 1 a 1, es decir, como índice 1, pues casi un 60%. Luego, fijaos, si no hubiera cada vez más asalariados, lo que nos correspondería como salario relativo sería la línea amarilla. A eso le llamamos coeficiente de cooperación. Habríamos empeorado un 40%, conjunto de los trabajadores, si fuéramos los mismos, si no hubiera proletarización creciente, estaríamos un 40% por debajo de 40 años. Y esa es la tendencia. Fijaos hasta qué punto lo que dice Engels. Y esperar del modo capitalista de producción, otra distribución de los productos sería como esperar que los dos electrodos de una batería, mientras estén conectados, no descompongan el agua ni liberen oxígeno. Por tanto, la lucha de clase famosa podrá retrasar, podrá contrarrestar más o menos tiempo, etcétera, lo que es una tendencia. La tendencia histórica se termina imponiendo porque la fuerza de la productividad, de la mecanización, del cambio técnico, etcétera, es mucho mayor que la resistencia que podemos poner los sindicatos, etcétera, o por lo menos hay que ser muy consciente de esa diferencia. Fijaos, la crisis de sobreacumulación. Merzosa dice que no hay teoría de la crisis sistemática en Marx. Yo creo que sí la hay, aunque eso no quiere decir que sea completa. Y además, porque en la crisis, la teoría de crisis, no hay una predicción de cuándo va a ser cada crisis, ni por qué, ni una idea de que todas las crisis deben a la misma causa, porque hay un elemento hasta de azar, y hay un elemento circunstancial en concreto. Pero lo importante es saber cuál es el factor fundamental que obliga a que necesariamente haya crisis. ¿Por qué es una evolución cíclica necesariamente? ¿Por qué, si dura mucho la expansión, ocurre como un termostato? El termostato, cuando se enciende y sube la temperatura, se apaga y tiene que bajar. Cuando se baja subiendo la temperatura, se enciende y tiene que subir. El sistema capitalista igual, pero no de forma tan bonita como un termostato. Puede producir trastornos sociales tremendos y dolores tremendos para la población, como ocurre en la actualidad, ¿no? Pero fijaos, muy sencillo. Es decir, la famosa ley de la tendencia ascendente de la tasa de ganancias que tanto critican los críticos de la teoría del valor, en realidad sí se cumple por lo siguiente. Si llamamos G a la tasa de ganancias, que no es la tasa acumulada, ¿qué es la tasa de ganancias? Es la ganancia total del sistema capitalista en un año comparado con el capital total que se ha invertido, lo que antes era D, ¿no? El capital total de las empresas el 1 de enero obtiene una ganancia total de tanto, pues ese cociente es, digamos, del 20%. Bien. El esfuerzo inversor o la tasa de acumulación es la parte de ese beneficio o plusvalía que se invierte, que se acumula cada año. La tasa de acumulación es la parte del capital que se invierte, o mejor dicho, el ritmo de crecimiento del capital. K asterisco, ¿no? La tasa de variación de K en el tiempo, ¿no? La derivada del tiempo de K. Bien, pues entonces la tasa de ganancia, que es B partido por K, fijaos, descomponiendo B ahí lo que significa E, lo que significa la K pequeña, pues se puede escribir como la tasa de acumulación partido por el esfuerzo inversor. Por tanto, la K pequeña como G por E. Por tanto, si eso es así, la K pequeña es G por E, yo derivo, para obtener las derivadas en el tiempo, y tengo, derivo mejor dicho de la izquierda, y tengo que G asterisco, que es lo que podemos llamar la G pequeña, o sea, la tasa de variación del tiempo de la tasa de ganancia, ojo, la tasa de cambio en el tiempo de la tasa de ganancia es la tasa de variación de la tasa de acumulación menos la tasa de variación del esfuerzo inversor. Que esto requiere detenerse y parar y reflexionar, etcétera. Cuando esa G pequeña es menor que 0, significa que la tasa de ganancia decrece. Luego, si se dan las condiciones de que G pequeña sea menor que 0, entonces es que la tendencia histórica es a la caída de la tasa de ganancia. ¿Cuándo se dan esas condiciones? Cuando K asterisco es menor que E asterisco. Y que eso es así como tendencia histórica, lo comprende cualquiera que piense un poco en lo siguiente.
Fijaos, el esfuerzo inversor es la necesidad que tiene cada capitalista, no solo para explotar en mejores condiciones, sino para sobrevivir en la competencia, a invertir una cantidad creciente de su plusvalía en nuevos medios de producción, y cada vez mejores y más técnicos, porque si no, lo otro va a vender más barato y te vas a quedar sin mercado. Por tanto, el esfuerzo inversor en condiciones normales va a subir, porque es un requisito para que la acumulación prosiga. Sin embargo, históricamente, la tasa de variación del capital supone que es constante secularmente. Entonces, K asterisco será cero, porque K asterisco es la derivada en tiempo de K, que a su vez el cambio de la tasa de acumulación. Por tanto, cero es el menor valor positivo y se cumple la ley de la tendencia ascendente de la tasa grande. ¿Y cuándo se produce la crisis? Fijaos que esto es puro esqueleto, esto es puro modelo abstracto, y después hay que llenarlo con datos concretos y con situaciones concretas en cada país para saber cómo se desencadena en cada momento esta situación. Fijaos, la crisis de sobreacumulación se tiene que producir cuando la masa, no la tasa, cuando la masa de ganancias se estanca. No tiene sentido comportarse como un capitalista e invertir si no se obtiene más beneficio que el año pasado. Entonces, ¿para qué invertir? Si realmente se entra en una situación donde la masa de ganancias, de plusvalía, de beneficio, como lo queráis llamar, se estanca, entonces esa es la salida a la superficie de la crisis de sobreacumulación, y eso significa que se para en seco el esfuerzo inversor y el proceso de inversión. Cae la inversión, cae la demanda, responde la oferta, cae la producción, aumenta el desempleo, cae el consumo, etc. Se genera todo el efecto multiplicador de la crisis. Por tanto, ¿cuándo se produce una crisis de acumulación si todo el sistema obedece a sus leyes internas? Pues cuando G desciende a ese nivel. Ahí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, si la tasa de ganancia en una economía fuera del 15% y bajara al 14%, con esos datos adicionales que pongo ahí, B seguiría creciendo, porque el 13,3 sigue siendo menor que el 14. Pero si bajara del 14 al 13, con esos datos concretos, tendríamos un 17,9, sería una situación de crisis. Fijaos, modelizando estos datos, no, estos son datos de la economía española que me salen. Modelizando esos datos sale eso. Fijaos, estos son datos ficticios, no responden a ninguna compañía, a ninguna economía real. Son datos suponiendo, dándole datos a las variables que he definido antes, sale una tasa de ganancia descendente y cíclica y una masa global de beneficios creciente y cíclica. Los dos ciclos están íntimamente relacionados, por supuesto. Fijaos que en el caso español, estos sí son datos de la economía española, que los calculé mucho antes, es decir, estos son trabajos anteriores, sin embargo, este que hemos visto ahí, pues ha sido muy reciente, ¿no? Fijaos que se parece bastante. La tasa de ganancia tiende a bajar, bueno, está escrito al revés, he cambiado la tasa, donde pone tasa de ganancia en la masa y al revés. Y sin embargo la masa, ¿ves? Ahí hay una caída en el 59 con el plan de estabilización y de ajuste, en el 67, toda la caída y estancamiento de 10 años desde el 73 al 83, sube, después la caída del principio de los 90 y se para en el 2001. Y tendríamos ahora el caidón de los últimos 2 o 3 años, ¿no? Bueno, eso es el descompuesto. Fijaos, esto ya yo creo que no hay tiempo y además ya es para que veáis las potencialidades infinitas de análisis que tienen, porque, fijaos, este es el esquema, se habla del valor, una categoría central en el capital, además es el valor, ¿no? Esto lo vemos decir. Pero en realidad hay un montón de conceptos de valor. Y hay que tirarse 2 horas para explicar este cuadro, porque una cosa es el paso de A a B, otra cosa es el paso de C a D, y cada una de las casillas que hay ahí tiene su explicación. Esos son vectores. Bien, yo voy a ir terminando, porque todo eso no puedo entrar ni muchísimo menos. Aquí hay datos empíricos que demuestran, para el caso español, los precios de los sectores, como los precios directos, que son los valores, las expresiones monetarias de los valores de trabajo, se corresponden con los precios de mercado. La diferencia se basa en los impuestos, las subvenciones, las distintas ramas, etc. Fijaos, aquí está la idea de que cuando hay exceso de producción o sobreproducción o subproducción, entonces los precios de mercado de desequilibrio no coinciden con los reguladores. Fijaos, esto lo que decía antes de solución al problema de transformación. Esto ya es mucho más técnico, tendréis que estar mucho más familiarizados seguramente. Tenemos la expresión W, que son los valores, P, que son los precios de producción, P', que son los precios de producción de las secciones 4 a 6 del volumen tercero del capital.
que no son los mismos que los de las secciones 1 y 2. Como veis, hay gente que piensa que el Capital es el manifiesto comunista más largo. No, en el Capital hay un montón de ecuaciones y hay un montón de análisis detallados y hay que leerlos y lleva mucho tiempo. Y es un montón de análisis que hay. Fijaos, lo que ocurre es que los insumos, los críticos los escriben como a la derecha y piensan que el precio de producción, los insumos están valorados a los mismos precios de producción. No, todos los insumos están valorados a P', que son distintos de los P, y por tanto se podría demostrar con tiempo que aunque los valores individuales y los precios de producción individuales no coinciden en el caso general, la masa global para el conjunto del país, que es WX, PX y P'X, coincide. Y lo mismo con el beneficio global y el plusvalor global. Los críticos han solido decir que o se da una suma o se da otra, pero no las dos. Sencillamente porque escriben mal la idea que Marx transmite en los cuadros de la transformación del libro tercero del Capital. Bueno, y esto aquí ya para terminar, bueno, pues todo el debate sobre, por ejemplo, bueno, muy bien, la crítica. Habría que preguntarle lo que decimos. La crítica del sistema, pero ¿para qué? ¿Porque lo queremos cambiar? ¿O lo queremos mantener y que parezcamos críticos? ¿O porque queremos ubicarnos mejor y subir y trepar? Yo no estoy diciendo ahora, no pienso en nadie, ¿no? O porque sencillamente pues una cuestión estética. O porque, no, es decir, sencillamente porque todo esto, no que sea inmoral, no que sea injusto, vamos a ver, es capitalistamente moral, es capitalistamente justo. Pero es que lo que queremos quitar es ese capitalistamente, que no queremos, no necesitamos. Es decir, los trabajadores lo podemos hacer todo. De hecho, son los trabajadores cualificados y no cualificados, etcétera, los que lo hacen ya. Son los que estamos atenazados por el miedo, estamos paralizados por la falta de profundización en el análisis y creemos que necesitamos a los capitalistas para algo. Los capitalistas no, los medios de producción, los cogemos y los ponemos a usar. Y a ellos los obligamos a trabajar igual. Lo que no puede ser es que la inmensa mayor parte de la producción, de la población, trabaje para unos pocos. Eso ha terminado desde el pasado. Tenemos que ser conscientes y ponerlo en la práctica. Bueno, entonces todo esto del determinismo económico, el compromiso ético, etc. Yo estoy con la posición de Rubén. En más hay las dos cosas. Hay la ciencia y cuando está hablando de la explotación dice no me habléis de justicia ni de suerte ni de no sé qué. No, es ético. Pero hay también, por supuesto, un compromiso ético. Porque llamémosle humanismo o no humanismo, pero lo que sí es, como dice Rubén, ¿no? La idea además de la sustitución del capitalismo por el socialismo o por el comunismo es una de esas verdades, dice Rubén, es una de esas, que no es Rubén, por eso, dice, es una de esas verdades que para convertirse en realidad requieren el compromiso ético y la lucha de la gente. Hay ese tipo de cosas. Por tanto, tienes que concienciar, la gente tiene que dar cuenta de la situación tal cual es, no tal como se la cuentan por la televisión o como se la cuentan en la facultad. Lo que cuentan en la facultad aquí es mentira. Os cuentan mentiras para que os hagáis liberales. Y algunos críticos lo que quieren es un liberalismo matizado, un intervencionismo del Estado. ¿Pero el Estado qué es? Marx quería la abolición del Estado. Aquí hay un montón de confusión ideológica. Marx está mucho más cerca en muchos casos de los anarquistas que de los supuestos socialistas y comunistas actuales. Defienden cosas completamente distintas, ¿no? Esa idea de hacerse con el poder del Estado y etcétera, etcétera, y mantener o crear un Estado nuevo, etcétera. Todo eso va en contra de las ideas de Marx. Bueno, yo creo que claro, esta es la cita de Engels que decían, y cuando como Marx y yo se ha luchado más duramente toda la vida contra los socialistas que contra ningún otro, pues lo venga a hacer. Da igual que, os digo una cosa, yo he militado, y vosotros a lo mejor algunos militáis. No hay que hacerle caso a los jefes de los partidos, es decir, si no están justificados. No hay que hacerle caso a los parlamentarios, no hay que hacerle caso a los que se quieren integrar y se han integrado en el sistema. El que sea anticapitalista tiene que fiarse solo de su propia conciencia y tiene que darse cuenta de la cantidad de cosas que hay que estudiar. Porque siendo un hipercrítico no se va a ningún lado. Todo criticable, todo no. Si de verdad eres un crítico, ponte a estudiar y saca las consecuencias. Entonces te darás cuenta que estos pseudosocialistas lo que hacen es engañar, confundir, tergiversar e intentar llevar a la gente por otro lado. Ellos no están preocupados por las cosas que realmente no deberían preocupar.
Y yo con eso termino, me parece. No sé si cada tiempo todavía. Sí, una cosita. Si es una rueda cerrada, la podemos comenzar unos minutos, pero hay una sesión de discusión. Yo voy levantando la mano, no sé si me interesa, le tengo que decir. Decidme si voy una por una o hay dos, tres, cuatro y Sí, casi si hay preguntas hacemos una rueda y contestamos. varias y después ya contesto a todas por orden. Yo tenía una cosa muy puntual para decir sobre la cita que te hizo acerca de la que puso PowerPoint, acerca de la justicia y la suerte. Quise hacer la votación en su momento, usted me dijo que no, esto es un poco efectivo. Me parece que eso no tiene mucho que ver con la participación ni con la democracia ni con lo que acá hablando antes. Tiene más que ver con el reclamo de la preocupación por la educación que es la compañía de atrás, pero bueno, voy a poner concreto. Me parece que me llama mucha atención que todo este despliegue de conocimiento científico y de fórmulas matemáticas está acompañado de, me parece a mí, una incomprensión básica de esa cita, justamente. En esa cita hay un sarcasmo evidente de parte de Marx. Marx está diciendo, esto es lo que piensa el capitalista, justamente, que no hay ningún tipo de justicia, sino una suerte de que existe en el mercado una mercancía cuyo valor de uso es precisamente el productor de valor, la producción de valor. Es decir, hay un sarcasmo, la podemos ver a la cita juntos si quieren, es evidente, ¿no es? Ahí está el peligro de tomarse tan científicamente serio, con tanta seriedad científica la letra de Marx, de no poder captar un sarcasmo. Me parece que es gravísimo eso, pero bueno. Por lo demás no tengo mucho que decir porque entendí básicamente, no sé, una cuarta parte de lo que dijo. Eso me parece que no importa. ¿Y hay algún comentario más? Yo en todo caso sí que me gustaría hacer un comentario también muy corto porque tener la oportunidad de tener aquí a Diego Guerrero, que ha transitado por diversas universidades, que ahora está en la Complutense, que ha trabajado muy profundamente el tema de la teoría del valor trabajo, pues es una cuestión pues, de mucho interés, aunque probablemente sea muy difícil poderlo seguir en un tiempo tan corto. Vamos a intentar pues, estos materiales ponerlos a la disposición para que se puedan digerir con algo más de calma, pero yo sí quería mencionar una cuestión que él pues, por discreción no ha mencionado durante la exposición, porque Diego tiene también una producción no solo a nivel teórico, sino a nivel empírico, de la cual han salido algunos gráficos, y en particular tiene un libro, El capitalismo en España, en que cuantifica sobre datos empíricos cuál es la historia real de las relaciones en las clases sociales, de cómo ha evolucionado la distribución del pastel, para entendernos, dentro de nuestro país, aplicando todas estas formulaciones que no son fáciles de seguir pues, en una hora de exposición, al análisis concreto empírico que da visualización real, de que no estamos hablando de un proceso especulativo, aunque a veces sea teóricamente muy abstracto, sino que es algo que está describiendo el entorno real en el cual estamos viviendo. Por tanto, aunque no lo hayas citado, yo creo que ese libro, que me parece que lo ha editado Viejo Toto, si no recuerdo mal, es un texto, pues, sea en la biblioteca o tal, pues muy interesante de poder consultar. Nada, te dejo responder. No hay más. Sí, no, yo quiero solo plantear un tema colateral. Yo me mantengo en la teoría del trabajo, como tú, pero sé que hay también, no solo por el problema de transformación valor en precio, sino que últimamente para los estudiantes de economía, por ejemplo,
probablemente lo hayan oído mucho, ¿no? Incluso para muchos economistas actuales, desde hace 15 años más o menos, se ha venido a decir que la nueva fuente del conocimiento, la nueva fuente del valor es el conocimiento. La economía del conocimiento, supongo que a todo el mundo le suena mucho. Y esto plantea un problema de la teoría del valor. Algunos han rechazado la teoría del valor trabajo porque han venido a decir que, bueno, una cosa que sí que los clásicos tenían ya era el trabajo de un ingeniero y el trabajo de un albañil. Bueno, pues el trabajo de un ingeniero se puede considerar que vale, es trabajo especializado, vale, tiene un valor, capital variable, digamos, cuando se compra, pues de X veces el de un albañil, porque formar a un ingeniero se ha tenido que meter más trabajo, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que, bueno, y eso ha permitido a algunos marxistas fundamentalistas plantear que la reducción de trabajo complejo a trabajo concreto, para poder que todo eso salga al final y poder dar una explicación decente de cómo funciona realmente una economía real, bueno, como ya se ha complicado mucho, porque ya no es como la época de Marshall, ¿no?, que era lo que decía trabajo eficiente y ineficiente, sino que ahora es muy complicado, ¿no?, porque hay trabajos muy complejos, de científicos, etc., ¿no? Dice, bueno, pues lo hacemos mediante la escala de salario. Y, por ejemplo, yo sé que eso, siguiéndote a ti, lo hacen algunos que miden lo de los precios de producción, etc. Y claro, yo eso, ahí yo quería preguntar si tú eso lo seguirías manteniendo, porque uno podría pensar, sí, claro, como un arquitecto gana más que un albañil, pues entonces podemos calcular por ese salario, la diferencia de salario, las veces de más trabajo que tiene incorporado al formar un arquitecto que un albañil. Y eso podría ser en un momento, pero ahora, con los becarios precarios, con los mileuristas, los científicos mileuristas, formar a un biólogo, microbiólogo o un especialista en nanotecnología que cuesta muchísimo y resulta que le pagan una porquería. Entonces, y resulta que un encofrador, bueno, cuando tenía trabajo cobraba 3 veces más, por ejemplo, que un... Y entonces yo creo que eso es una cosa que no habéis resuelto bien los que queréis medir hasta la... Yo creo que no lo había hecho, pero bueno, no quiere decir que no se puede hacer. Tampoco creo que se tenga que hacer, pero lo que pensé que se tiene que hacer, pues tengo esa duda. Yo quería intervenir un poco en este sentido, pero no sé tanto. La pregunta es, desde aquí detrás, las fórmulas, como habéis dicho, se han seguido bastante mal, demasiado rápido. Os voy a hacer una pregunta, digamos, más estúpida, digamos, ¿no? La formulación de las partes de la formación del valor, si el capitalismo o el sistema de producción llega a situaciones, digamos, ligadas con esta famosa teoría o la formación del valor por el conocimiento y la sociedad del conocimiento y los rollos, si llegamos a industrias de fabricación en que en el extremo todo lo hagan robots, esa misma pregunta o esta misma situación la podríamos trasladar en los sistemas financieros, el trabajo, digamos, del día a día de bancos y cajas. Hace 25 años o 30, pues había toda una necesidad de producir servicios con combinación de papel, trabajo personal de personas, etcétera, etcétera, y ahora se puede llegar a la conclusión de que las entidades financieras funcionen en que los consumidores o usuarios se lo hagan todos ellos y no haya nadie ahí produciéndolos, porque están los cajeros o los terminales en casa, el home banking, etc. Entonces, ya digo que las fórmulas las hemos seguido bastante mal, pero en esa evolución, ¿cómo quedaría el tema de decir cómo se hace el análisis del valor del producto, no sé, la fórmula que D o el M o la T final, cuando es consecuencia de un proceso en el cual
miseria que creo que es poco comparable, digamos, de hacer una evolución, digamos, de 3-1 con este punto de partida. Bueno, si queréis, en orden inverso. Todo el salario real, claro, en parte el que se haga al principio explica que el crecimiento sea más grande, pero sobre todo lo que lo explica es que el proceso de acumulación fue muy rápido. Capital nacional y capital extranjero. Cuando la acumulación es muy rápida, la productividad crece muy rápidamente y por poco que el salario siga la pauta, ¿no? Sin darle cuenta que ni siquiera había sindicatos legales ni nada de eso, pero el propio proceso de acumulación tenía que generar movimientos demográficos tremendos, había cuellos de botellas, había falta de determinados tipos de trabajo, pues provocaba niveles de crecimiento del salario de salarios reales de 4, 5, 6% anualmente, ¿no? Entonces es verdad que se partía de muy abajo, que los salarios de la época de la República no se recuperaron hasta principios de los 50, pero claro, cada tendencia ocurre en un proceso diferente. Yo empecé en el 54 porque la contabilidad nacional antigua empezaba en el 54, y ahí más atrás era meterse en un mundo de conjeturas estadísticas, ¿sabes? Y entonces era mucho más complicado calcular periodos anteriores. Y entonces, pues sí, aunque parezca mentira, pero la tasa de salario se multiplicó por 3 en esos 20 tantos años. En cuanto a lo de los robots y trabajo, yo creo que aquí lo fundamental es lo siguiente. Vamos a ver, esto es un proceso muy antiguo. De hecho, la mecanización, o sea, la revolución industrial significa la introducción de la máquina en la producción. Es lo mismo producción industrial desde el punto de vista que mecanización o maquinización. Pero la máquina perfeccionada es el autómata, es el sistema. Esto ya en el Capital y antes en el Mondri se habla del sistema automático de máquina. Prácticamente es un sinónimo del robot, ¿no? Es un automatismo que tiene su propio funcionamiento, de ahí habla de la subsunción real del trabajador al capital, no solo en términos del contrato, sino en términos reales en cuanto a la producción técnicamente hablando, ¿no? El sometimiento, tú date cuenta que tú vas a sacar un billete de avión o vas al banco, vas a no sé qué, si no funciona la máquina, no tiene por qué ser la de Chaplin, sino el terminal bancario, el terminal de la agencia de viajes, ahí nadie puede trabajar. El proceso de trabajo está absolutamente condicionado al ritmo del proceso de la máquina. Bien, entonces esto es creciente, pero una cosa es pensar la ciencia ficción de la máquina sin trabajo y otra cosa es pensar en la realidad de la máquina con poquísimo trabajo. Pero la máquina con muy poco trabajo es una productividad muy alta. Es aunque sea un tío controlando pero no puede ser, la máquina por sí sola no es nada, eso es puro fetichismo. Las cosas por sí solas no producen nada. Lo produce el trabajo, pero puede darse en ciertas circunstancias a un nivel tan automatizado y tan productivo que basta con un control y si se para algo ponerlo en marcha, etc. ¿Entiendes? Pero la diferencia radical es de algo posible a algo imposible. Porque hay que saber que las máquinas no producen, esta es la diferencia básica, ¿no? En cuanto esto también se relaciona con la economía del conocimiento. La economía del conocimiento, el conocimiento es una forma de trabajo y por tanto forma parte de un proceso de trabajo donde hay elementos subjetivos, que son la gente, y elementos objetivos, que son los medios de producción. Por tanto, se incorpora también a los medios de producción. Esto antes no había porque no había suficiente conocimiento, hace 40, 50 años. Y cada cosa que va saliendo incorpora el conocimiento previo, pero no hay ningún cambio. Nunca ha habido trabajadores manuales puros y trabajadores intelectuales puros, siempre es una mezcla, una combinación. Me da igual que sea 1 a 99, 99 a 1. Es decir, yo no veo un cambio de naturaleza, sino de grado, y lo que pasa es que uno está acostumbrado a las etiquetas, a los mitos y estas cosas. La sociedad del conocimiento es como tantas otras etiquetas que se han ido creando para dar la sensación de que todo varía, ¿no? Si yo quiero, esto es un prurito intelectual muy común, si yo quiero decir que escribo un libro y digo algo completamente nuevo, pues me digo que vale, lo anterior ya no vale, pero ahora estamos en una época nueva. Me invento la época y digo, y este es el libro. ¿Ve usted? La época es época, vamos a ver si la época es época, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que no ha salido aquí, y un ejemplo donde tenemos discrepancia a lo mejor, Javier y yo. El monopolio, Alberto se hacía oligopolio, ya no se atreve a decir seguramente, pero es decir, el capitalismo está sometido a la ley del valor del trabajo.
si estas leyes, ¿no?, que he intentado mostrar así en esta charla tienen sentido y son reales, entonces lo que significa es que la competencia es cada vez mayor y que el monopolio no es una excepción. No hay que confundir la concentración y la centralización del capital, que eso es algo empírico y que se sabía muchísimo antes de Marx, no había ni nacido Marx, y Simondi ya había escrito de esto, y antes de Simondi un montón de gente. Es un típico mito de los miles que hay, atribuirle esto a Marx, como atribuirle a la lucha de clases. Eso él mismo protestó, pero si yo no he inventado ni la lucha de clases, estos son los historiadores burgueses, los políticos burgueses los que hablan de las clases, los economistas. Ahí tienes a Valen Mira, Ricardo, etc. Están hablando de la lucha de clases. Es decir, yo no me he inventado esto, yo lo que digo es que dice Marx, que la lucha de clases, y termina tal. Bueno, entonces se le atribuyen cosas, ¿no? Entonces, concentración y centralización, por supuesto que sí, pero eso no significa monopolio. Significa empresas más grandes, pero empresas más grandes que compiten igual y más que antes, y con sectores cada vez más numerosos. Y nadie, ni siquiera los bancos, están ajenos a la competencia, porque no se puede permitir aplicar. Un banco te puede cobrar 10 veces la comisión que otro, no. Se pueden poner de acuerdo, tú puedes decir, en ciertas circunstancias pueden tener un comportamiento oligopolista, hacer un acuerdo y subir el precio, pero no puede durar mucho. Si las leyes son las que son, entonces ¿qué ocurre? Pues que Lenin tiene un prestigio tremendo porque políticamente la gente ha militado en partidos leninistas. Yo también. Y entonces ¿qué ocurre? Que piensan que Lenin y Marx decían lo mismo. Cuando uno profundiza se da cuenta que no. Si Lenin introduce el elemento del capitalismo monopolista, ¿no?, que él dice que es una nueva etapa del capitalismo, cosa que desde el punto de vista de Romer, ¿no?, está volviendo al Will, el que criticó Marx y Engels, ¿no?, porque introducía el elemento violencia, el elemento poder político a la hora de explicar la realidad económica. Y Marx lo que decía era, lo que nos interesa de la violencia es la violencia específica capitalista, que es una violencia puramente económica. Se produce a través de las cosas y a través de los precios. La violencia, por supuesto, tiene otros añadidos, y también está ahí la Guardia Civil y las cárceles, por supuesto. Pero eso ha habido siempre. Guardias civiles y cárceles ha habido siempre, desde Espartaco, o antes, ¿no? Sin embargo, lo específico de tener que vender la mercancía fuera de trabajo y tenerse que convertir en un mercader, y por tanto que como cualquier comerciante, si no vendes, pues no tienes dinero, si no vendes no tienes trabajo, ¿no? Eso es lo nuevo actual, y hay que comprender por qué es así y cuál es la solución. Por tanto, recomendando a que nos hemos ido muy lejos, pues sobre todo hay que tener mucho cuidado con estas etiquetas y cualquier cosa de las que circulan, someterlas realmente a una crítica. Y primero ver si son cosas nuevas, ver si no son tan nuevas. Contra la justicia y la suerte no se trata de polemizar por polemizar. Ahí está la cita, evidentemente ahí, por supuesto que no seamos sarcásticos, pero aquí lo dice claramente con toda claridad, y además la cita es una tontería descontextualizada. Nada más que hay que leerlo y se ve claramente que esta es la idea que transmite continuamente. Mira, te aconsejo una cosa, y quiero decir, para polemizar podemos seguir diciendo, uno de los que mejor han captado a Marx, y esto es así, y no se puede ser con nadie, y una de las mejores biografías de Marx es la de un liberal antimarxista como Berlin. Esa es Berlin. Hace una interpretación estupenda y concretamente habla muchas páginas de esta posición de Marx sobre el moralismo y el moralismo, y a quién apela él. Dice, pero bueno, esto lo dice con toda claridad, al revés, si lo que le repateaban eran los fundamentos de los demás socialistas, que lo que se ponía era ayudar y ocuparse de la lágrima sin hacer un análisis profundo del sistema. O sea, que tienes que leer a Berlin porque ahí lo vas a ver muy claro, ¿no? O el propio Rubens, ¿no?, que estaba antes, ¿no? Es decir, que en el contexto de la obra de Marx, por supuesto, se ve que esto no es algo que no pensara, no fue una broma, no fue un sarcasmo, no, es su idea básica. Y no sé, yo creo que ya... Bueno, pues vamos a darnos 10 minutos para salir a respirar al